Nosotras somos el Frey. Nosotras somos el Frey Squad. En el presente video hablaremos sobre el juicio profesional, el desarrollo sostenible e ingeniería. Estos vistos desde el libro El rompecabezas de la ingeniería. Daremos inicio con el juicio profesional. En ingeniería, una de las partes en las que se hace el uso del juicio profesional es en el diagnóstico y diseño, ya que muchas veces la información disponible es incierta e incompleta, y este buen juicio debe superar lo que es la incertidumbre. El juicio de expertos se usa para acotar lo más posible el diagnóstico y así poder evaluar y adoptar una estrategia para finalmente dar una solución. El juicio de expertos nos ayuda a interpretar de manera subjetiva y racional. También lo podemos usar para procesar la información de manera rigurosa, de tal forma que sea congruente el diagnóstico y el diseño. También nos ayuda para la interpretación de la información incierta, esto para así poderla convertir en un insumo útil. Es una responsabilidad del ingeniero y una necesidad, ya que esta información viene de la experiencia personal, de los datos aportados por informantes certificados, de experimentos o de estudios realizados por el mismo ingeniero. Y cada uno de estos se debe valorar y usar según el ingeniero juzgue que es aplicable y se requiera. El proceso para hacer útil esta información es filtrar, interpretar y compatibilizar la información. Toda esta información es de tipo fragmentario, de evidencias circunstanciales y también de dichos o rumores. El ingeniero debe apoyarse en su juicio profesional para solvar la falta de certeza referida, para complementarla de carácter científico a fin de concebir y desarrollar una solución al problema que se plantea. Entonces, de la aplicación del juicio profesional se derivan, por un lado, las decisiones del ingeniero, que deben ser tácitas, explícitas y relativas. Y por el otro lado, están las decisiones del cliente, que estas están basadas en lo que es el conocimiento imperfecto e incompleto. Este juicio profesional puede ser diferente entre diversos profesionales y las decisiones que estos tomen pueden diferir según cada uno haya procesado, adquirido la información, asimilado, interpretado y asignado valor. Y también puede diferir según la experiencia que tenga cada uno de estos profesionales. Empezamos con otro ítem que es la naturaleza del juicio profesional. Empezamos con el juicio, donde es un proceso o un razonamiento deductivo, donde se asimila a la intuición, pero difiere de ella ya que no es un acto sino un proceso, donde se tiene en cuenta que es limitado, pero a su vez
es fiable y convirtiéndolo también como imprescindible. Después de esto vamos a tener en cuenta lo que es la deducción, que es un proceso unidireccional que pasa de lo general a lo específico, y sus conclusiones son válidas si solo son premisas, ya que estas implican como si fueran una conclusión. Por otra parte, se va a tener en cuenta la intuición, ya que es un conocimiento inmediato. Es un simple procedimiento de estar observando detalladamente algo. Es el simple acto de estar observando el procedimiento o los cambios que están ocurriendo. Ya para finalizar, vamos a tener en cuenta lo que es el ingeniero, el cual debe aplicar conocimiento, donde debe tener conocimientos continuos y métodos científicos, donde se debe establecer para poder entender los procesos que nos llevan a la incertidumbre, para poder diagnosticar y para poder concluir necesitamos un diseño de lo que estamos haciendo o lo que necesitamos realizar. Entonces el ingeniero debe ser el proveedor de conocimiento del juicio profesional. Dado que no es sostenible que el buen juicio profesional sea una capacidad extrarracional sin poder explicar su proceso cuando no se está previamente consciente del mismo. Otro a tener en cuenta es el buen juicio profesional, que implica la experiencia práctica, donde se debe dar una sensibilidad, revelar analogías del proyecto e integrar progresivamente mapas o catálogos de la información que se va obteniendo periódicamente. Para tener una buena práctica ingenieril, es necesario para el desarrollo del juicio profesional aunque no es lo único, también necesita una predicción teórica para poderlo comparar con la realidad. Para poder tener una buena práctica se necesita predecir el comportamiento que se va a tener, realizar un prototipo a escala y la calibración del grado de aproximación que tiene el equipo o lo que vamos a manejar. Para poder concluir una buena práctica se debe tener en cuenta la predicción, la observación realizada en laboratorio o en la práctica y la comparación de estos dos métodos. Para el diseño evaluativo se debe tener en cuenta el seguimiento, la evaluación periódica del proyecto. Y por último, para el desarrollo del método observacional, consiste en observar constantemente el comportamiento que se tiene, modificar progresivamente el trabajo en equipo. Entonces en esto vamos a hablar de los integrantes, que está conformado por profesionales que desarrollan su buen juicio. Para esto vamos a nombrar los cargos, que se encuentra el primero entre iguales y desiguales, el ingeniero y el jefe del proyecto, donde se van a desarrollar en actividades donde cada persona o colaborador debe desplegar sus capacidades. Todo problema debe dar más de una solución. Deben dar buenas propuestas para el mejoramiento del proyecto. Y el jefe no siempre está encargado de revisar todo lo que los demás realizan. Para otra es compartir colectivamente, donde se va a basar en educación o conocimiento, en la calidad del trabajo y mantener la disponibilidad y la flexibilidad a cambios o demás que se puedan presentar en el proyecto. Para el juicio profesional es un recurso renovable donde se usa y se tiene en cuenta la capacidad intelectual de cada uno de los integrantes del proyecto.
Ahora bien, vamos a hablar sobre el capítulo 8, el cual se nombra Desarrollo Sostenible e Ingeniería. En este capítulo el autor nos menciona las perturbaciones del entorno por el hombre y cómo la modificación del entorno natural y social por la ingeniería busca superar alguna insatisfacción humana que puede ser diseñada o inercial, bien o mal concebida, planeada o improvisada. Estas tres modifican de algún modo dicho entorno. De aquí proviene la responsabilidad de la ingeniería, la cual exige no emprender ningún proyecto que cause daños injustificados en la naturaleza y la sociedad. Y para ello se debe identificar diversas alternativas que cumplen los objetivos deseados en el proyecto. También menciona que se debe revisar el efecto de cada una y escoger la que haga positiva y máxima la diferencia entre beneficios y costos, no solamente los costos directos, sino también los costos indirectos. El autor nos hace mención a dos épocas, lo que es el pasado y la época actual, y nos menciona que en el pasado no se procedió de la manera indicada a lo que se mencionó anteriormente. Entonces menciona que mientras la tasa de consumo o destrucción de los recursos naturales fueran pequeñas, en comparación con la disponibilidad estimada de estos, pues no hubo incentivo para reducir dicho consumo, pues tal reducción implicaba un costo o un esfuerzo que no parecía justificado. Gracias a esto pues se encuentra la época actual, que pues hoy en día muchos recursos naturales están tendiendo a agotarse peligrosamente, lo que implica proceder de otro modo, es decir, como evitar el agotamiento y probando costos altos. Hoy en día se ve evidenciado y muy marcado el desequilibrio ambiental y desigualdad entre sectores. El autor también hace mención a en qué consiste el desarrollo y menciona que es un asunto de capacidades humanas y no de riqueza material. Nos menciona lo que es el desarrollo y la riqueza y cómo estas se asocian pero no son equivalentes. ¿A qué se refiere esto? El desarrollo incrementa las capacidades humanas que suelen producir riqueza. También menciona que un individuo o país se desarrollan cuando son capaces de mejorar su calidad de vida, ya sea con acciones propias o decisiones propias. Mencionado esto, hacemos un énfasis en lo que es la calidad de vida, la cual tiene dos básicos conceptos, que es las satisfacciones básicas, que vienen siendo el alimento, el vestido y el alojamiento, y los bienes adicionales para mejorar la calidad de vida. Acá es cuando cobra sentido estadístico medir la calidad de vida mediante el valor económico de los bienes a los que en promedio tiene acceso una población, y también el ingreso por capital se vuelve indicador de desarrollo. Otro aspecto importante que menciona el autor es el desarrollo y el recurso económico. Nos menciona que hay una relación más estrecha entre el desarrollo y la educación, debido a que el desarrollo y el recurso económico sin educación no permite mejorar la calidad de vida. Por otra parte, se encuentra lo que es argumentos del debate y nos menciona como el ejemplo de las presas. Entonces nos menciona que las presas de grandes dimensiones han sido muy cuestionadas, y esto hizo que dos grandes organizaciones de perfil muy distinto, lo que son la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco Mundial, decidieron conjuntamente la creación de la Comisión Mundial sobre Presas, y esta comisión publicó en noviembre del 2000 un informe a lo que ella misma definió como grandes presas. Esto sostiene los efectos sociales y ambientales negativos. Estos efectos negativos han reducido sustancialmente sus beneficios, y los daños principales que se le atribuyen son el desalojo de miles de familias, destruir grandes extensiones de ciertos ecosistemas, extender los costos de construcción previstos y destruir de forma no equitativa los beneficios y costos del proyecto. En cuanto al concepto de desarrollo sostenible, bueno,
El concepto de desarrollo sostenible fue propuesto por la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo, y la propia comisión definió como desarrollo sostenible aquel que usa los recursos naturales de modo que se satisfagan las necesidades humanas de la actualidad. Y este concepto captó la imaginación de muchos por su poder sugestivo y su poder relativo. También hay que tener en cuenta que hay mucho que avanzar en los métodos para aplicar operativamente los criterios de sostenibilidad, y este desafío atañe a varias profesiones, lo que es la ingeniería y la economía, las ciencias, ya puede ser ecología o ramas de la biología, y la sociología y psicología. Y por último, el autor nos menciona que el desarrollo sostenible exige esfuerzo. Entonces, acá el autor nos menciona considerar los pasos necesarios para analizar si un proyecto es o no sostenible. Entonces se debe tener en cuenta fijar con buen juicio las fronteras del sistema ecológico social, es decir, cómo delimitar el sistema, y también procede a evaluar proyectos conjuntos con el fin de considerar efectos recíprocos y seleccionar con visión integral en el conjunto de las obras más deseables. Es decir, el que tenga la mejor expectativa con beneficios netos y sostenibilidad. Para cada alternativa de proyecto habría que hacer como una lista de posibles efectos, ya sean ambientales, sociales o económicos. Continuando con el capítulo de desarrollo sostenible de la ingeniería, dirigiéndonos a la sección 7, en donde nos dice que no todo puede preverse durante el diseño, nos habla de la incertidumbre y la planeación del diseño. Esta planeación no es suficiente y debe preverse en la etapa operativa. Debe existir una participación de expertos a fin de que exista una acumulación de conocimientos. Esta incertidumbre crece durante el proyecto y la sostenibilidad no se puede asegurar. Dirigiéndonos a la sección 8, donde habla de una definición operativa de lo sostenible, nos dice que hay que hacer una evaluación del proyecto, donde los efectos significativos no son suficientes y son sostenibles cuando no se reduce la diversidad ambiental, cumple con la definición de Comisión de Brundtland, que hace referencia a un proyecto de largo lapso de tiempo, aunque es finito, cumple con objetivos de seguimiento, reevaluación y actualización, y en caso de que exista un alargamiento del proyecto, continúe siendo sostenible. Ahora, dirigiéndonos a la sección 9 de este capítulo, nos habla del carácter evolutivo de los proyectos, donde se deben tener en cuenta estos aspectos. En primer lugar, el sociotécnico ecológico. Entonces debe haber una evaluación de las interacciones que existan entre la naturaleza, los productos del proyecto y la sociedad. Se debe evaluar la sostenibilidad bajo un modelo dinámico donde los involucrados tengan capacidad de modelamiento y los efectos directos e indirectos se basen en el entorno natural y social. Esta sostenibilidad debe tener la mitigación de los efectos negativos y debe incorporar la relación costo-beneficio bajo un juicio profesional, y debe incorporar todos los efectos posibles. La sostenibilidad, la idea es afinar el diseño para tener un resultado sostenible en todos los aspectos sociales, económicos y ambientales. Este carácter evolutivo de los proyectos se puede hacer bajo un modelamiento matemático que permita la posible estimación de la evolución del proyecto, de los ciclos de retroalimentación del proyecto y de la relación causa-efecto del mismo. El proyecto debe basarse en una red de senderos que no sean alternativos, sino que sean complementarios. Y el ingeniero debe hacerse un cuestionamiento bajo dos preguntas básicas. La primera, ¿hay alguna sospecha seria de la insostenibilidad social o ambiental del proyecto? Y la segunda, si son concebibles proyectos alternativos que cumplan con los objetivos iniciales del proyecto. Ahora, en la sección 10 nos habla de lecciones de historia, haciendo una revisión de proyectos ya constituidos. En este caso habla del proyecto de la prensa. Entonces nos ubica en un momento histórico
donde tenemos que tener en cuenta la influencia de las condiciones actuales, ya sean políticas, económicas o sociales, y debe estar basado en un ponderado actual, es decir, que está en constante reevaluación del momento en el que se está trabajando el proyecto, bajo costo-beneficio, y debe reevaluar la situación, es decir, que no se hace en el momento de iniciar el proyecto, sino que va avanzando con el proyecto. Ahora bien, las conclusiones, que es la sección 11 de este capítulo, nos habla de los casos específicos. Entonces debe haber una evaluación de criterios bajo la seguridad social, sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica del proyecto. Este proyecto debe ser formal, transparente y efectivo. Se debe evaluar la experiencia bajo un informe de Comisión Nacional de Prensas y debe evitar deficiencias graves en el efecto de orden social, ecológico y económico. Además de que debe evitar también las fallas mediante modelos dinámicos, y debe haber una actividad institucional responsable donde se haga una integración de todos los aspectos del proyecto y exista un nivel profesional con el conocimiento pertinente para el desarrollo del proyecto. Y eso sería lo que se refiere el capítulo de desarrollo sostenible de la ingeniería. Muchas gracias.